Pues bien, hoy entonces terminamos la historia de Sansón como tal en Jueces capítulo 16. Vale la pena decirlo, esta historia de Jueces 16 es la más conocida. De hecho, no todo el capítulo, porque si ustedes se dan cuenta al inicio, los tres primeros versículos de este capítulo 16 tienen que ver con una historia autónoma, se le conoce como Sansón y la ramera ¿cómo es? De Gaza, sí. Sansón y la ramera de Gaza, y son tres versículos que hablan un pequeño pasaje así sin más, y después ya sí entra con la propia historia conocidísima de Sansón y Dalila. Pues bien, digamos, en general, esta es una historia que, más bien dicho, nos aproximamos, imagínense ustedes ya en el Antiguo Testamento, lo cual es hermoso, nos adentramos pues a una historia que no es desconocida para nosotros. Entonces eso nos da mucha más ventaja, digamos, para poder estudiar, ¿sí? Ahora bien, vamos a comenzar. Primero vamos a leer el versículo 3, que es como una historia chiquita, autónoma, y después sí del 4 en adelante, que es toda la historia ya de Sansón y Dalila como tal, ¿sí? Entonces, Jueces 16 dice, y caminó Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y vino a ella, o entró a ella, literalmente dice así. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Pero Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, perdón, y se fue, y las subió al cumbre de la monte que está delante de Hebrón. ¿Okay? ¿Leí mal? Y se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Ok, ahí sí dije bien. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes. Esta, como les decía, es una historia que no siempre está en nuestro imaginario, al igual que de pronto no siempre se sabe que Sansón tuvo un matrimonio o un intento, si se quiere, de matrimonio antes, ¿no es cierto? Tuvo un intento de matrimonio antes y pues resulta que es por demás interesante esto. ¿Qué vemos aquí de lo que ya vimos la semana pasada? ¿Qué vimos aquí? Vemos aquí, fíjense ustedes, que vuelve a ver en términos generales el esquema que ya habíamos visto. El esquema de la anterior semana, ¿se acuerdan que era un impulso sexual de Sansón? ¿No es cierto? Digamos, y eso detonaba una obra, una demostración de su fuerza, que en el capítulo anterior explícitamente se decía, y vino el Espíritu del Señor sobre Sansón, y mató al oso, o al león, perdón, y después da estos 30 filisteos, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué notan aquí de diferente? ¿Qué hay de común con lo anterior? Hay que tiene un impulso sexual. Porque dice, Sansón vino a Gaza y vio allí a una mujer ramera y fue y entró a ella. De hecho, vale la pena decirlo, siempre que encontremos esta frase no siempre le traducen lastimosamente, pero cuando digan esto, aquí por ejemplo dicen se llegó a ella, ¿ya? Se entiende, es la forma en cómo en la Biblia se refiere a tener relaciones íntimas, básicamente es eso. Entonces dice, y se llegó a ella. En hebreo todavía es un poco más crudo porque dice, y entró en ella, ¿ya? Y entró en ella. Y esa es la forma en cómo se dice que tuvieron intimidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el primer escenario, el primer, digamos, elemento de la historia de Sansón es semejante, ¿no es cierto? Tiene un impulso sexual hacia una mujer. Sin embargo, ¿qué vemos en la siguiente parte? En donde debería haber la frase de y vino el Espíritu de Dios, ¿cierto? Tal, aquí, ¿qué pasa? ¿Lo vemos? Ya no. Ya no lo vemos. Eso no obsta, o sea, eso no quita que Sansón igual demuestre su fuerza, incluso un acto muy portentoso, que se ponga al hombro las puertas de la ciudad, que se entiende que eran grandes, se las ponga al hombro y se las vaya cargando una larga distancia, digamos, durante toda la noche y tal. Entonces, ahora les voy a compartir un mapa más o menos como para que tengamos idea de cuánto es que caminó el hermano Sansón. Puertas al hombro, ¿ya? Entonces, fíjense más o menos. Aquí estamos en el mapa, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes. Él vivía aquí, entre Sora y Estaol, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí estaba Timna, o Timnat, que era donde bajó la anterior vez, y hubo lo que le llamamos el anterior capítulo, de su esposa y todo lo demás, pasó aquí en Timna, o en Timnat. Resulta que ahora fíjense, de Sora y Estaol, donde él estaba viviendo, donde él vivía, fíjense hasta dónde baja, hasta Gaza.
¿de acuerdo? Gaza era la capital de los filisteos, ¿sí? Y primero, que llama mucho la atención cuánto es que realmente desciende, ¿sí? Cuánto es que desciende hasta Gaza. Y fíjense, por otro lado, todo lo que caminó Sansón, puertas al hombro, ¿ya? O sea, con las puertas en sus hombros, caminó y las puso hasta acá, hasta Hebrón, fíjense ustedes. Entonces, es una distancia súper fuerte. ¿Esto qué demuestra? Por un lado, que tenía una fuerza sobrehumana, evidentemente, y por otro, que Sansón eh, hacía, digamos, esto precisamente para que los filisteos le tengan miedo. Sin embargo, aquí ya se ve un debacle en la historia de Sansón, por lo siguiente. Aquí, ¿cuánta gente mató? A nadie. A nadie. Exactamente. La primera vez que Sansón demuestra su fuerza lo hace venciendo, literalmente matando al león. La segunda vez que demuestra su fuerza lo hace matando a 30 hombres, aquí justamente de Ashkelon. Ashkelon. En cambio, esta tercera vez, y cuando ya no aparece esta frase de que el Señor estuvo con él, o el lamento, el espíritu del Señor vino sobre él, ya no hay muertes. O sea, no acaba, sino solamente es un acto de demostración de su fuerza. Y esto es lo que muchos estudiosos y los que, digamos, han estudiado todo esto, ¿cierto? Antes que nosotros, pues lo que comienzan a decir es, estos tres primeros versículos, que son muy cortos, en realidad son los más importantes para comprender el resto de la historia. ¿Por qué? Porque aquí ya se comienza a ver la debacle de Sansón. O sea, el episodio anterior, el capítulo anterior, el capítulo 14, es como todo lo mejor de Sansón, digamos. O sea, a pesar de que se fija en una extranjera, a pesar de que igual bebe y bebe con los extranjeros, seguramente se embriaga, a pesar de que mata un animal, toma parte de la miel de un cadáver, después lo mismo con la quijada del burro, y todo lo demás, o sea, cosas de esas que son un poco reprochables. No se ve una debacle de Sansón. Al final, como vimos, era muy interesante que Sansón termina clamando al Señor, Dios le responde y se dice que Sansón fue juez. Lo vemos. En cambio, acá no. Acá se le ve ya no con el apoyo del Señor, digamos, sino simplemente es una muestra de la fuerza que él seguramente, que él tuvo, que le fue otorgada. Y aquí precisamente hay muchas cosas. Aquí lo voy a dejar de compartir la pantalla para vernos de nuevo. Y aquí es el asunto. La pregunta entonces que nos hacemos, porque ya sabemos cómo termina la historia de Sansón y Dalila, él cortado el pelo, humillado y todo lo demás, y finalmente muerto. Y el asunto que aquí nos vamos a plantear es en qué consistía o dónde mismo es que radicaba la fuerza de Sansón. ¿De acuerdo? Porque, y no le respondamos todavía, solo dejemos de plantear. Porque si vemos aquí, por ejemplo, aunque no se dice que vino el Espíritu del Señor sobre él, todavía demuestra su fuerza, su potencia. Sin embargo, aquí es, ya les digo, comienza la debacle de Sansón porque no aparece el nombre del Señor. Y segundo, comienza ya en una cosa, en un episodio muy, digamos, grosero para un juez del Señor, para un juez de Israel, que es el aproximarse al llegarse a una ramera. Y todavía a una ramera extranjera. ¿De acuerdo? Y aunque los filisteos ya le tenían, digamos, visto, por así decirlo, y estaban acechando, pues igual no tuvieron ocasión contra él, más bien se les escapa y se les va llevando las puertas de la ciudad. Todo esto que vamos viendo aquí va planteando los antecedentes para saborear mejor la historia. Aquí fíjense, nos han introducido ya a la ciudad de Gaza, ¿sí? Se nos han introducido a la ciudad de Gaza, que como les digo era la capital de los filisteos en esa época. ¿Sí? En Gaza estaba el culto central del dios Dagón, que era una suerte de dios pez, era un dios, era una representación de una especie de hombre, digan ustedes, como cual sireno. ¿Ya? O sea, cual sireno, es decir, la mitad del cuerpo como parte de hombre y de la cintura para abajo como parte de pez. ¿Ya? Y como les decía, este, este, este dios Dagón, digamos, era el patrono, si se quiere, de los filisteos, precisamente porque los filisteos eran un pueblo muy navegante. Acuérdense que los filisteos vienen de los Balcanes por mar y desarrollaron mucho este tema de la navegación. Entonces, era obvio que su dios, su patrono, digamos, el principal de ellos, sea un dios relacionado con el mar, con los peces. ¿Sí? De hecho, incluso el nombre Dagón en hebreo tiene que ver mucho con Dag, que es pez. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Ahora, como les decía,
Aquí se comienza una vez más a ver el declive, la debacle de Sansón. ¿Sí? Ya no aparece el nombre de Dios y ahora resulta que fíjense ustedes, a comparación de la anterior vez, vamos viendo cómo es que va degenerando o cómo va mutando, por no decir degenerando, cómo va mutando su aproximación hacia las mujeres. Con la mujer, digamos, con la mujer de Timna, ¿no es cierto? Lo que pasó fue que le pareció recta a sus ojos. Con esta mujer que pasa, en cambio, sí es de plano. O sea, sin más, es deseo carnal puro y duro. Sin embargo, vamos a ver que cómo muta. Entonces, al inicio, si se quiere, había, podríamos decir, una expectativa, aunque lujuriosa, pero legítima de hogar. Ya, quería una esposa. Acá en este episodio de 3 versículos no hay eso, sino simplemente es saciar su deseo. Sin embargo, con Dalila le pasa algo diferente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. Dice el 4. Después de esto aconteció que se enamoró, o sea, amó a una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 100,000 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y esto llama mucho la atención. Por lo siguiente, aquí debemos entender nosotros que el relato está construido precisamente para darnos cuenta de cómo es que, digamos, el relato está construido de una manera muy interesante, porque si pasara así tal, digamos, si hubiera pasado así, secuencialmente tal como lo consta aquí, es evidente la intención de Dalil. O sea, cualquier persona en sus cabales, digamos, cualquier persona, por más desapercibido que sea, ante la mínima, que ni bien me conozco con una chica, digamos, con una mujer que me interesa, me enamoro, lo que sea, ya, y ni bien me comienzo a relacionar con ella, y ya me comienza a preguntar por mi mayor debilidad, en el caso de Sansón, siendo uno Sansón y tal, digamos, no le sería ya suficiente información, como hoy se dice, ¿no? Red flags, no sería suficiente ya advertencias para salir corriendo de ahí, para huir, tomar precauciones y decir, aquí algo anda mal. ¿No les parece? Lo que aquí debemos ver es que el relato, como les decía, está construido precisamente para denotar la debilidad de Sansón. ¿De acuerdo? Y como ya conocemos la historia, les puedo decir esto. Aquí hay un contraste entre la historia precisamente de Sansón y Dalila, ¿de acuerdo? Con la de otros jueces. ¿Sí? Pero antes de eso, más bien quisiera hacer, bueno, de alguna manera ya lo sabemos, entonces les voy a contar. Esta historia de Sansón y Dalila, dado que el final concluye con Sansón durmiendo a los pies o en las piernas, digamos, de Dalila y ella cortándole el cabello, ¿no es cierto? Y abandonándole la fuerza a Sansón, eso rememora muchos al episodio de Císara, en el cual también llega donde una mujer, y aunque no hay una cuestión sexual, pero termina durmiendo, digamos, y cayendo a los pies de una mujer. Y a diferencia de ese episodio de Yael y Císara, ¿se acuerdan ustedes que le clavan estaca y todo lo demás? En vez de darle agua le da leche, todo lo demás, le da nata y tal. Resulta que aquí, hay un paralelo, digamos, igual entre estas dos historias. Hay un hombre enemigo, digamos así, enemigo del pueblo. Aquí el enemigo viene siendo Sansón y la heroína viene siendo Dalila, si lo vimos desde los ojos de los filisteos. ¿Me explico? O sea, esta historia de aquí viene siendo el paralelo de la historia de Jael, pero para los filisteos. A diferencia de que en ese momento Císara era el temido para los israelitas y todo lo demás, aquí Sansón era el temido para los filisteos. ¿Me explico? Y aquí también una mujer es la que le termina venciendo. Allá fue Jael, acá es la Débora. Y pasa de una manera similar. En pocas palabras, el enemigo de cada pueblo termina siendo dormido o digamos debilitado por una mujer y finalmente determina su muerte. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes una vez más cómo es que este libro de jueces trata, como les decíamos siempre, de una forma de paralelismo, de compilación de todas las historias de los jueces, de elementos de todo. Ahora bien, resulta, como les decía, volviendo a la historia, resulta que aquí Sansón está totalmente obnubilado. Y aquí, como les decía, vemos la progresión en la relación de cómo vemos una progresión en cómo Sansón se relaciona con las mujeres. La primera es, me agradó. Creo que ella es la adecuada para mí. Básicamente, una extranjera es la adecuada para mí. Y pasa todo el capítulo 14.
Después, vemos aquí en el 16, ¿no es cierto? Que simplemente tiene un deseo y va y lo consuma y ya está. Sin embargo, acá entra el tema siguiente que son los sentimientos. Fíjense ustedes. Y si aquí podemos relacionarlo con lo que veíamos ayer del número 3, resulta que aquí está hay algo que tenemos que aprender sí o sí. Y aquí están precisamente tres formas, si se quiere, tres formas o tres aspectos por los que un hombre no se debe enamorar, ni un hombre ni una mujer se debe. ¿Me explico? Si lo vemos. Si es que es por que a mí me pareció bien ante mis criterios, o sea, se ajusta todo lo que yo quiero, eso no va. La segunda, si es que hay un impulso netamente sexual, por ahí no va. Y tercero, es que yo le amé, o sea, y se desenfrenó y se hacía a lo loco, al punto de declararle su debilidad y eso, que tenga implicaciones con el pueblo, ahí tampoco es. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, a partir de todo esto, como les digo, también se aprenden al menos, porque pueden haber muchas otras, pero al menos tres razones fundamentales por las que una relación no debe funcionar o no debe darse. ¿Sí? O sea, que solamente me parezca bien a mí, que cumpla mis criterios, que cumpla mis características. La segunda, que haya solamente una atracción sexual. Y la tercera, que sea un producto de mis sentimientos, digamos, solo de mis emociones. ¿Sí? Dieguito, a mí estaba levantando la mano. Sí, perdón, Josécito, justo era para preguntarte la tercera, no la habíamos alcanzado a anotar, pero ya nos respondiste que eran los sentimientos. Y aparte tenía otras preguntas. O sea, cuando nos mostraste el mapa, nos mostraste la distancia entre Gaza y Hebrón, ¿verdad? Entonces, ¿se Ajá. puede estimar aproximadamente cuántos kilómetros fueron? O sea, solamente como curiosidad, ¿no? Aproximadamente qué kilómetros fueron los que caminó, se puede decir, con ella. Listo. Buena pregunta, la verdad no lo había considerado, pero si me das 8 días ya te... Le vi en GPT, dice que es aproximadamente 80 kilómetros, sí, entonces creo que estaba interesante, yo me parece gigantesco, pero no sé si sea cierto, o sea, cuando consulté eso dije, es muchísimo 80 kilómetros, pero es un, 60, es menos, 60, pero pero sí es igual un es montón. un montón, sí, y aquí 70 donde, kilómetros. y en lo que estamos leyendo ahorita, dice que fue en el Valle de Sorek. El Valle de Sorek está por el camino de abajo, en el camino de arriba del mapa, sí, entonces, Ajá. Buena pregunta, esa no me había acordado. Dame un ratito, ahí se me movió todo. A ver, el Valle de Sorek. Verás que no me aparece aquí en el mapa, pero ya le veo. solo para ver cómo se encontraron más, ¿no? Porque al parecer le camina un montón, pero se caminó desde donde él vive para casa o estaba por otro camino. Sí, entonces, porque eso se entendería que le encontró. Sí, gracias, Josuecito. Solo esas eran las preguntas. Seguro. Dice el Sorek, vale. A ver, aquí está. Cerca de Timna parece que dice. Sí, cerca de Timna. Se acerca de donde estaba la esposa, la primera esposa, digamos, el intento de esposa, porque nunca se consumó. De ahí. Lo que sí parece es que está, digamos, es que parece que Sansón, de lo que se ve acá, era alguien que frecuentaba mucho, o sea, el otro lado. Ya les digo, y si esto se entiende porque justamente como aquí se encuentra con esta ramera y lo que se relata acá, ¿no? Está muy lejos de donde estaría su zona digamos, su vivienda como tal, en Sora, Estaol y demás. Entonces se nota que el hombre tenía, digamos, de pronto alguna influencia, digamos, una cierta inclinación a irse donde el lado enemigo. O sea, estaba fungiendo como cualquiera de los opresores de cualquier pueblo. O sea, que sabe que le tienen miedo y va y se aprovecha, digamos. Más o menos así. O sea, esa era como lo que se puede ver entre líneas, digamos. Y de ahí se ve que como caminaba toda esa región, pues seguramente se encontró ahí. Por eso es que los filisteos de Gaza son los que se acercan a Dalila y le dicen, oye, te pagamos, te sobornamos para que nos digas el secreto de tu amante, básicamente. Sí, eso. Muchas gracias, Deito. Así es. Josuecito, Entonces, sí, y justo era por ello la pregunta, porque en algo que se suele decir o que tratamos de decir a nuestros hijos o a nosotros nos decían, es que si vemos el peligro, que mejor huyamos, o la tentación, que huyamos, que no estemos. Pero en este caso, Sansón va a lo contrario, ¿no? Él va a buscar
el peligro va en ello, ¿no? Entonces, eso es, se va en contra de los proverbios, para decir ahí, ¿no? Que los dijo Salomón. Eso nada más, Josecito. Gracias por explicarnos. Seguro, Dieguito, más bien gracias a ti por las preguntas. Exactamente. Sansón, como decíamos, justamente también es un símil del pueblo. Y el pueblo donde Dios les decía que no vayan, allá mismo iban. Entonces, sí, claro, Sansón termina siendo un juez muy controversial, precisamente por eso, por todo lo que va a hacer. Porque como juez debía defender al pueblo de una amenaza y cesó la amenaza y ya estuvo. Pero este hombre no. ¿Sí? Muchas gracias, Dieguito. Entonces, ¿qué les parece si volvemos? Entonces, les comentaba, de la historia de Sansón a la par se aprende este tema de tres aspectos importantes por los que una relación no debe comenzar, o por los cuales una relación no debe comenzar. O, dicho de otra manera, tres elementos en los que una relación no se debe fundamentar. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Qué era? Para recopilarnos, solamente digamos, del cumplimiento, si se quiere, de criterios egoístas, objetivos míos, ¿ya? La segunda, un deseo meramente carnal, y la tercera, un deseo sumamente emocional, ¿ya? Entonces, si es que una relación, una cercanía, alguna cosa con algún chico, chica, lo que sea, hombre, mujer, en general, está fundamentado en esto, eh, digamos, insistir en ello sería un error, digamos. O sea, le va a pasar lo que a Sansón, básicamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces dice, ¿no? Vienen al Valle de Sorek, le encuentran a Dalila y le dicen que le sobornan básicamente para que ella le delate a su amante, a su querido, a su querido, porque nunca fueron nada, digamos así, formal. Sin embargo, fíjense ustedes, lo que les quería también comentar acá es que se entiende aquí que Sansón y Dalila tenían ya una relación más o menos formal. No se dice que llegaron a casarse como tal, ya que no se dice que Sansón fue el esposo de, de Dalila, que hicieron una boda, alguna cosa así. Sin embargo, sí se da a entender que ya tenían una relación. Claro, o sea, ya llegaron a tener una relación, digamos, un vínculo en el cual también estaba, digamos, incluido la intimidad. Sí, básicamente es eso. O sea, y a eso se le puede catalogar como no per se un matrimonio, no per se un hogar como tal, pero sí al menos una relación por así decirlo, de exclusividad, alguna cosa así. O sea, es una figura extraña, digamos, ahí que está que está como por consolidarse, alguna cosa así. ¿De acuerdo? Eso es lo que está teniendo ahorita Sansón con otra extranjera que viene siendo esta Dalila. ¿De acuerdo? Entonces, Dalila le comienza diciendo, yo te ruego que me declares de qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y aquí ella le va a preguntar 4 veces esto, que a la cuarta Sansón va a terminar cediendo. Pero les quiero pedir que se fijen en las respuestas que da Sansón, ¿ya? Fíjense en las respuestas. Sabemos que les engaña, que él engaña y, o sea, no le dice la verdad, ella hace lo que él le dice que le debilitaría, ¿cierto? Y hasta que la última no lo logra, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que pongamos ahora el énfasis es en las respuestas que da Sansón, a ver qué vemos, ¿de acuerdo? Dice, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres, como un hombre, dice literalmente, que Hadadam, dicen, ¿cierto? Como un hombre cualquiera. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban secos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, fíjense. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él me dijo, le dijo, perdón, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres, como un hombre, dice. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, pero él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres las 7 guedejas de mi cabeza, ¿cierto? Con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Pero despertando de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Ya me has engañado 3 veces?
y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ya cada día con sus palabras, importunándole, su ser fue reducido a muerte. Fue angustiado a muerte, fue comprimido a muerte. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo del Señor, de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como un hombre. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y clamó y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a debilitarlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Hasta ahí. Entonces, de alguna manera esta historia la sabía. Pero, como les decía, ¿qué vimos de las respuestas que Sansón le da a Dalila? Dalila lo que le quiere decir, ahí no hay mucha ciencia, es cómo te debilitas, cómo te ato, cómo te domina, cómo te domina. Y el común de las primeras 3 veces es que Sansón le da una respuesta falsa, ¿no es cierto? Entre comillas falsa, ya vamos a ver, ¿cierto? Le da una respuesta falsa, se logra desatar y Dalila le dice, ¿por qué me engañas? Dime. Ya, y Sansón es eso, y le dice otra y así 3 veces. De estas respuestas, de las 3 primeras, ¿qué notamos? ¿Qué podemos ver? ¿Hay algo que nos llame la atención? Sí, que en la primera y en la última respuesta hace referencia a un número que es el 7, y según Ah, lo que él cuenta al final dice que son 7, o sea, su cabello ha estado, se podría decir, atado en 7 partes. tenía 7 mechones. Exacto, 7 mechones, sí. Entonces, eso la verdad no había, o sea, sí lo leí, pero no lo había notado y me pareció súper que hasta o sea, cierto momento no es que le estaba mintiendo, sino que él tal vez en el fondo quería saber si en verdad eso le quitaría su fuerza. Él se estaba probando a sí mismo, parecería. Ujú. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más de pronto? ¿Qué podemos ver aquí de estas 3 respuestas que le da Sansón? Antes de que se sincere y demás. ¿Qué podemos ver? ¿Qué nos llama la atención ahí? Nico nos ha dicho el número 7. Número 7 con sus guedejas, las 7 cuerdas y tal. ¿Algo más de pronto que nos llame la atención así? Perdón. ¿Alguien más? ¿Algo más que nos llame la atención por ahí? A las ataduras también, todo tiene que ser como atadura. Todo Pues tiene sí. que atar. Todas son con ataduras y todas son con zafadas. Muy bien. Ajá. Las 3, sí. Bueno, la pregunta también iba, ¿no? ¿Cómo te ato? ¿Cómo te sujeto? Entonces, claro, tenía que sujetar. Pero muy bien, muy bien. ¿Alguien más de pronto por ahí? Algo que nos llame la atención, que lo veamos por ahí. ¿Algo más? Una ¿No? preguntita, Josué. Sí, Erika. Sansón dice, esta vez también saldré como las otras y me escaparé. Ujú, Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. ujú. Pero ¿por qué dice eso Sansón si él sabía que las otras veces estaba mintiendo? O sea, estaba engañando a Dalila. Ujú. Porque decía él que esta vez también me escaparé, pero el Señor ya se había apartado de él. O sea, se apartó porque en realidad también es un asunto de obediencia, creo yo, porque Sí, también él no guardó el mandamiento, lo que el Señor le eligió.
Así es, eso también. Y al hacer eso, pues ya su presencia no estaba. Pero eso puedo ver. Pero también me llama la atención esa parte que dice, esta vez también saldré como las otras. Pero si las otras él sabía que no era verdad, entonces, ¿por qué dijo eso él? Muy bien, vamos ahí. Casi nos adelantamos, pero tiene que ver mucho. Y les comento, vamos analizando cada uno. Fíjense ustedes, porque lo que les quiero decir es que, o lo que pude ver, digamos, es que inconscientemente el hombre, detrás de cada respuesta, le dijo la debilidad. Pero acordémonos que Sansón era medio poeta. Entonces le estaba diciendo, pero no le estaba diciendo. Entonces, fíjense ustedes, o sea, le va dando como pistas. Como bien lo dijo Nico, al inicio dice 7 y acá abajo resulta que tenía siete mechones, siete motas, por así decirlo. Siete, ¿qué digamos? Trenzas. Como trenzas, por decirlo, ¿no? 7 guedejas son, pues, 7 ataditos de cabello, pues. ¿Ya? Entonces, fíjense, la primera le dice, si me ataran con 7 miembros verdes, entonces fíjense el detalle, que aún no estén secos. Tu cabello. ¿Se dan cuenta? O sea, que nunca se hayan tocado, que aún no estén arrancados, que dice, ¿cómo voy a ver un mimbre verde? Que aún no le arranque. Ella no. Nos damos cuenta, 7 miembros verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo en realidad, pero de manera inconsciente, o digamos, de manera muy, muy, muy complicada. Ajá, como encriptada, como encriptada la información. Vamos a ver la siguiente, en el versículo 11, dice, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, ¿no es cierto? Lo mismo. Y dice, en el último, en el 13, dice, ¿no es cierto? En la tercera vez que dice, él le dijo, si tejieras las 7 guedejas de mi cabeza, y ya todavía le dice más explícito. Dice, si tejieras las 7 cabezas, o sea, entonces le dice, si a mí me haces los 7 mechones de cabella, de mi cabeza, dice, con la tela, ahí más que con la tela, le está diciendo, si tú tejes de la manera como se teje la tela, que si, o sea, si utilizas las herramientas que se utilizan para tejer en los telares, digamos, utilizas de esas herramientas y me tejes con eso y la aseguras con el taco, o sea, les pones como un chunchi, digamos, no sé si han visto, algunas damas se suelen poner así, se suelen hacer un moño y se suelen atravesar un palito, un esfero, un palito, alguna cosa así, y con eso se sujeta el cabello. Entonces eso es lo que dice acá. Entonces, si tú tejes mi cabello, como si tú me peinas, me tejes, me haces las 7 guedejas, pero con los instrumentos de un telar, ¿ya? Y me sujetas con eso, yo vuelvo a ser como uno. Entonces, otra vez más todavía le está diciendo ya que es del cabello, es del cabello. Entonces, en las 3 veces que le dice, inconsciente, digamos, no sé si inconscientemente, creo que el hombre estaba muy consciente, pero indirectamente le está diciendo el cabello. No es normal que una persona de la edad que haya tenido Sansón, qué sé yo, me invento, 30 años, 40 años, menos, más, menos, no lo sabemos, pero una persona ya adulta tenga semejante cantidad de cabello, sino que solamente, que nunca se haya cortado. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro aspecto más psicológico tal vez de este Sansón y que es muy importante. Esto no es mío, esto lo leí en algún artículo, lastimosamente ahorita no me acuerdo de cuál porque leí algunos, ¿ya? Pero es lo siguiente, y lo que sugerían es esto y que me pareció súper importante. Las 2 primeras veces después que dice Sansón cómo es que se debilitaría, ¿cierto? Que sabemos ya que él está diciendo la verdad, pero de una manera encriptada, de una manera camuflada. ¿Qué dice? ¿Qué le dice? Fíjense, dice, yo seré como cualquier hombre, como un hombre, literalmente, ¿sí? Como un hombre. Y eso le dice tanto en el versículo 7 como en el versículo 11. Yo seré, me debilitaré y seré como un hombre. Eso, algunos le analizaron y cayeron en cuenta lo siguiente. Con lo siguiente. Ese es un argumento más complejo porque dice, si Sansón es un símil del pueblo, en el sentido del pueblo de Israel, en el sentido de que el pueblo de Israel es el pueblo escogido, se entiende que no va a tener ningún contacto con una cosa contaminante, no va a hacer nada pecaminoso, va a estar de la mano del Señor. Sin embargo, muchas veces el pueblo se siente como Sansón, o Sansón representa ahí al pueblo, porque Sansón también el prototipo, nazareo, de nacimiento, fuerte y todo lo demás, y resulta que acá inconscientemente, o la naturaleza humana de Sansón, desea en el fondo ser como cualquier hombre.
O sea, lo que está en el fondo, digamos, de esto, estaría en el fondo, es el inconsciente deseo de Sansón de no estar sujeto a la voluntad del Señor. O sea, lo que estamos viendo acá es el inconsciente autosabotaje de Sansón. Y eso es lo que les decía. De otra manera, o sea, si Sansón no hubiera querido de alguna manera como decir, o sea, libérenme de esto, de alguna manera libérenme de esto, a la primera que el amor de mi vida, por último, me dice, oye, ¿cuál es tu debilidad? Y yo teniendo semejante responsabilidad, semejante poder, si se quiere y todo, y le digo, y me hace lo que le digo, ¿no es cierto? Cualquier persona en sus cabales sale corriendo de ahí, como decía Dieguito. Cualquier persona que me dice, oye, no es que mi debilidad es, qué sé yo, tal gaseosa, y me viene trayendo esa gaseosa. ¿Me explico? O sea, eso es como, pero ahí no es, evidentemente ahí no es, ¿qué hago ahí yo? ¿No es cierto? Pero Sansón no, Sansón se queda, Sansón se queda, una y otra vez, 3 veces se queda y a la cuarta ya perdió. ¿Sí? Y ahora, se ve aquí una cosa, lo siguiente, y es algo muy, muy fuerte y muy, muy serio que hay que tomarlo con toda la madurez del mundo. Y es lo siguiente. Fíjense ustedes que aquí hay un mensaje subliminal, digamos, hay un detalle muy implícito en todo este relato, en las 4 veces, incluida la última. Y es que Sansón se despierta. O sea, Dalila le dice, ¿cómo te ataré, etcétera, etcétera? Sansón le dice, y después en las 2 primeras, Dalila le dice, en el cuarto de ellos, se supone los dos, le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se despierta. Entonces, ¿qué significa? Y algunos que identifican aquí, que aquí hubo, y digamos, y ya va orientándonos hacia el último de este pasaje, digamos, de esto que hemos leído, es lo siguiente, que parece que como vemos, también Sansón tenía con esta mujer una relación, o sea, su vínculo, digamos, mayormente era carnal, ¿ya? Y que ella, digamos así, le proveía de aquello que él necesitaba, de aquello que él procuraba, y ella quería algo a cambio. ¿Sí me explico? Por eso, antes de darle la palabra a Marlenita a Natia Nico, por eso es que al final, cuando dice que dicen, que presionándole cada día con sus palabras, su alma fue reducida a muerte, no es como la anterior, con el anterior intento de esposa, que le importunó y le importunó y le importunó, sino que aquí lo que algunos entienden, se puede ver, es que la mujer, en cambio, o sea, simplemente no accedía a sus requerimientos, de tal manera que él se volvía loco, al punto que para lograr que él, claro, al punto que para él lograr, digamos, de alguna manera satisfacerse, tuvo que decir. Por eso es que al final termina muerto, termina molido el hombre. Y ella se despierta. Ella se despierta y le ata, le corta el cabello y todo lo demás. Y por eso se ve que en todas las ocasiones en donde Dalila le dice, Sansón, los filisteos sobre ti, Sansón está dormido. Es porque ella le concedía, digamos, eso a cambio de algo. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense que era una relación por demás tóxica, lo que ahí se llama tóxica, por demás tóxica. Sin embargo, Sansón tenía esta debilidad. Su gran debilidad fue esa. Si lo vemos. Entonces, es una cosa súper, súper seria, digamos, que incluso en el ámbito personal es muy, muy fuerte. Es muy, muy fuerte y que aquí Sansón, fíjense a dónde le lleva. ¿De acuerdo? Todo. Entonces, este Sansón tenía impulso, o sea, para todo, evidentemente, para todo. Y Dalila era, digamos, la que le proveía de eso. Y por eso es que él le dice, dime. Y él le decía algo y después se dormía. Después aparece dormido. En el cuarto los dos juntos. En la cámara que ponen ahí. Entonces, fíjense lo que está ahí en medio. Entonces, toda esta historia de Sansón, toda la historia de Sansón es una historia de ese impulso, digamos, sexual así desmedido de Sansón, que no le importó nada. ¿Me explico? Sí. Marlenita, Natia Nico estaban levantando la mano. Solamente el,
solamente quería mencionar que me recuerda al rey Ezequías, porque también él descubrió como su corazón ante los extranjeros y fueron... Se silenció el micrófono, Natita. Bueno, pero sí, efectivamente, también hay un símil, como decía, con el rey Ezequías. El asunto es que el rey Ezequías, con los extranjeros, lo que le movió a revelar todo fue su ánimo de grandeza. Se sentía ya sano, vigoroso, miren todas las riquezas y todo lo demás. Aquí no, aquí lo que le movió, a diferencia, digamos, así hay algo, y lo que le mueve acá es en cambio su pulso, ya su líbido, pues, ya su líbido le mueve, le mueve a Sansón, y él dice, no, o sea, lo que estaría implícito es un, oye, vamos, no, primero dime, ya, primero dime, está bien, si me atan con 7, como dice acá, con 7 mimbres, con 7 cuerdas de, digamos, vegetales verdes, tararara, ya, listo, dele. ¿Cierto? Se disfrutaban, pues, ¿no es cierto? El hombre dormido, Sansón, los filisteos sobre ti. Entonces, eso es algo muy, muy fuerte. Y ya les digo, inconscientemente Sansón se estaría autosaboteando. Porque de otra manera una persona con semejante responsabilidad de parte del Señor y todo, no lo haría. Haría lo que hizo José. Claro, salir corriendo. Ante la mínima que me dicen aquí, me quieren evidentemente matar, porque estos me quieren agarrar, o sea, me quieren capturar, no para premiarme. Estos me quieren capturar porque les he hecho mucho agravio, les he hecho mucho daño. Por lo tanto, si es que estos me agarran, me matan. Ya me pasó. Entonces, fíjense ustedes que aquí incluso se nota con una gran realidad del cuerpo humano, de la naturaleza humana, y este es uno de los impulsos muy, 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 mucho más fuertes de controlar. Que solamente, realmente, solamente el Señor ayuda cuando se llega a este impulso nivel Sansón. Quiero decir, ¿de acuerdo? Cuando es desmedido, cuando así no tiene, como el de Sansón, pues, ¿ya? Ahora, como les decía, toda esta historia es muy, muy cruda, es bien, digamos, es muy, muy explícita incluso, ¿ya? Por eso, ahora, reflexionando un poco, me acuerdo que estas historias eran de las típicas de la escuela dominical. Y claro, de cómo un niño lo puede aprender, habrá que tener más cuidado ahora que ya sabemos de esto. Se le suaviza y todo lo demás. Pero lo que quiero decir es que esta historia, ya tomándole con ojos adultos y serios y maduros, pues en realidad enfrenta una realidad que es, pero, o sea, más común de lo que parecía. Y que no hay que hacerse los locos. La misma Biblia no fije demencia ante este evento. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que incluso, como les digo, fue el mal que aquejó a Israel durante toda esa época de los jueces. Fue el tema de no tener control sobre sus impulsos, que me quiero casar con una extranjera, que me quiero casar con una extranjera, y terminaron hecho pedazos. Aquí con Sansón se ve eso al límite, se ve eso al límite, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense. Entonces, notemos esto. En los 3 acertijos, que los 3 primeros, respuestas, por decir, respuesta guión acertijo, que Sansón le da a Dalila, le está diciendo en realidad la verdad, pero ella no lo descifra. ¿Ya? Él lo hace no por otra razón, sino por satisfacerse, ¿ya? Y en el fondo, porque quizá quería autosabotearse y ser libre ya de esa responsabilidad, según él. ¿De acuerdo? O sea, él quería en el fondo ser un hombre más, si se quiere. Como pone acá, ser un hombre cualquiera. Eso es lo que él quería en el fondo. ¿Ya? No tener ese impulso, esa cosa, o sea, ser libre, pues. ¿De acuerdo? Lo que él quería era, como decir, sacarse el yugo del Señor y ser un libro, no ser un hombre, o sea, ser cualquier más. Ya, no tener el cargo de juez de Israel y todo, y menos el voto del nazireato y todo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a lo que notaba Edith. Entonces, la última vez que él va y le dicen, no, si fuera rapado y tal, pasa lo que pasa. Pero antes, Estevita Mojín. Yo, Josué, Ujú. no sé, se me venía a la mente de pensar de por qué sucede o no sucede esas cosas, ¿no? De querer estar como, sí, como autosabotear, y como pegarse a la candela. Uno sabe que no debe hacerlo y como que
es como que si ya la vida espiritual de uno no le importara, o sea, ¿por qué llega uno a ese estado? ¿O por qué entonces Sansón llegó a esa crisis en su vida? Porque aún así era escogido por el Señor, era, sí, era un siervo del Señor y como que él no valoró eso, o sea, ¿por qué nosotros llegamos a ese punto? Una crisis emocional, pensamientos, el Señor se aleja de nosotros, nos enfriamos, ¿qué pasa? Ahí, no sé. Sí, buena pregunta. La primera, digamos, la respuesta fácil es depende. Depende de muchas cosas, porque no todas las personas funcionan y tienen, digamos, la misma realidad o las mismas circunstancias. Pero segunda, la respuesta fácil, digamos, es una falta de una relación, digamos, con el Señor, o sea, de estar sujeto a su palabra, de obedecerle, de estar consciente, básicamente. Ese es el problema en general. Exactamente. Y otra, también de estar solo. En realidad, muchas de las cosas que se dan es por estar solo en todo el sentido de la palabra, o sea, por no comunicar los problemas, por creerse autosuficiente. Ese es un gran problema en realidad. Sí, entonces hay muchas circunstancias. Si pudiera apuntar algunas, como les digo, es esto, o sea, el tema de no tener una relación con el Señor, íntima, digamos, si se quiere, personal, como se quiere decir, constante, continuo, como uno quisiera, digamos, o de una manera sana, por decirlo así, lo principal. Segundo, por estar solo, y por creerse solo, por no tener el concepto de pueblo, básicamente, ¿sí? Por no pedir ayuda, ¿sí? Eso básicamente, yo creería eso. Y tercero, por incluso no valorar o depender solamente de estas dos últimas y no concretarlas o no, digamos, complementarlas, si se quiere, con algún aspecto físico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el líbido, ¿ya? O la libido, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, podemos atacarle al diablo, a un montón de cosas, de espíritu, cualquier cosa. Pero si lo vemos desde un punto de vista anatómico, resulta que es una sobreproducción de hormonas, ¿ya? Y eso, por ejemplo, muchos endocrinólogos lo que lo hacen es lo solucionan con medicamento que disminuye la producción de ciertas hormonas y la libido se controla. Entonces, por ejemplo, ya les digo, entonces no es solamente de estar sujeto al Señor a estar leyendo y leyendo y leyendo porque, o orando y ayunando y todo, porque no solo es eso. Tampoco es el tema de estar buscando ayuda con los hermanos y conversando y orando y tal. A veces también son cuestiones de ir al médico, de ir a hacerse atender. Entonces, lo que les digo, cualquier problema de estos se puede solucionar desde esas tres formas, digamos. Al menos, seguramente no veo algunas otras y estoy dejando así muy a grosso modo algunas otras de fuera, pero al menos sí les digo eso. La primera, lo primerísimo que hay que revisar es una relación con el Señor. Si no tiene dependencia con el Señor, es evidente que va a tener alguna falla. Segundo, si está enfrentando el problema solo, aún más. Y tercero, si a eso no de pronto no se echa mano de algún examen médico, alguna cosa, complicado. Entonces siempre es bueno ir revisando estas cosas. Otros temas pueden entrar, temas familiares, temas del trabajo, temas, no sé, experiencias, vivencias, lo que sea. Pero al menos esas tres cosas son como el fundamento, digamos, de lo que uno primeramente relaciona, ¿ya? Entonces no es un tema solamente de, ay, es que hermanito no ora, ¿ya? Por ejemplo, aquí a Sansón, si fuera así, si hoy, digamos, tuviéramos un hermano Sansón, ¿no? En ese sentido que es muy impetuoso, lo que le diría es, hermano, sí, sométase más al Señor, cásese, evidentemente necesita casarse y visite un endocrinólogo, ¿ya? Porque no es normal que sea así, ya le puede traer muchos problemas, pues si fuera el caso, ¿de acuerdo? Entonces, para que notemos que, digamos, en los diferentes problemas primará más una cosa que la otra, ¿de acuerdo? Ya les digo, por ejemplo, alguien que esté con depresión, alguna cosa así, entonces no le voy a decir, hermano, no, es que métale ánimo, ore más, alguna cosa así. No, evidentemente tengo una relación más íntima con el Señor, apéguese más. Los hermanos le apoyamos, oramos y todo lo demás, pero también visite un psicólogo, visite a alguna persona que le pueda ayudar en eso. ¿Cómo es? Un neurólogo, alguna cosa así que le ayude, de pronto su cuerpo está deficiente de algo, cambie su alimentación, un nutricionista, alguna cosa. ¿Me explico? O sea, no es solo de orar,
A veces sí se soluciona y Dios obra milagros, pero la mayoría de cosas también es cuestión de ver el asunto completo, de ver el panorama completo, ¿sí? ¿Por qué creen que tenemos hermanos ahora especialmente que van a todas las especialidades? Sí, es eso. Ya, más bien dicho, de otra manera. Si tenemos tantas herramientas a la mano, ¿por qué no usarlas? Si con la ayuda del Señor todas ayudan precisamente para bien. ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces, lo primero que yo diría con lo que decía Jiménez, si es que alguien se siente mal, está en algún asunto así, o tal, o pasa alguna como traba que uno se enfrenta, como que no avanza alguna cosa, hay que revisar un montón de cosas. La relación con el Señor, un asunto familiar, un asunto congregacional, un asunto hasta médico, de alimentación, etc. Hay que ver mucho, porque mucho, digamos, todo eso influye. Todo eso influye. Y no hay como una receta mágica de decir, ah, esto tal. No. Sí, así como que en todos los que estén en este caso, o toditos de aquí ahorita, vamos, no. Pero, por ejemplo, sí se puede hacer en ese sentido, digamos, recomendaciones más generales, digamos. Por ejemplo, es sano, es recomendable que tengamos un momento diario de, como decir, un devocional, un momento íntimo, personal, si se quiere, secreto, si se quiere, o sea, que sea solo entre uno y el Señor. Al comenzar el día, al finalizar el día, al mediodía, pero uno en el Señor. Así sea una oración pequeña, una oración corta, pero que tengamos, es necesario tener eso. Si no lo tiene, implemente. Es necesario tener lo mismo en familia, es necesario tener lo mismo en congregación. Si no lo tenemos, implementelo. Después, si es que después habrá que ver, de pronto está comiendo mal, está alimentándose afuera de hora, el trabajo no le permite tener, yo que sé, una alimentación correcta, o por el sueldo que gana no puede acceder o no tiene, digamos, no tiene tiempo de comer lo que se debe, está comiendo comida chatarra, está con desórdenes ahí de sodio, potasio, qué sé yo, hay un montón de cosas. Y todo eso ayuda. Entonces, el asunto es determinar cada uno, y ya les digo esto, muy poco se puede hacer uno solo. ¿Ya? Esto de ley se necesita ayuda de alguien, ¿ya? De alguien que sepa, digamos, de estas cosas. Y que no le dirija solamente a una de las dos, a una de las tres cosas, ¿ya? Habrá que poner más del énfasis en alguna, pero que no solo, ¿ya? Porque, por ejemplo, o sea, el mundo, digamos, se equivoca al pensar solo en lo último. O sea, que cualquier cosa es directo médico, directo psicólogo, directo al neurólogo, directo al IES, ya, directo allá. Y sí, claro que le ayudan y todo, pero si se dan cuenta, no siempre se sanan completamente, o sea, no siempre se alcanza la recuperación, la restauración integral como se querría. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es esto. Primero, la relación con el Señor, cómo está, con su familia, la congregación, cómo está solo, no está solo, se está aguantando algo, se está ahí, que no suelta, o sea, un pensamiento autodestructivo, alguna cosa, o sea, ¿qué está ahí adentro? ¿Ya? ¿Cómo se soluciona eso? Después de eso se le complementa con alimentación, más agua, ejercicio, mejor no sé, mejor sueño, o sea, un montón de cosas. ¿Ya? De pronto el ambiente en donde está viviendo es frío, es muy caliente, o sea, es un montón de cosas que se puede ver que ayudan. Entonces, fíjense ustedes que el apoyar a una persona no solo consta con oremos, explico, oremos o solamente vaya al médico. Eso es un tratamiento realmente integral, ¿sí? Es una ayuda realmente integral y ayuda un montón. Exacto, mente, cuerpo, es todo. Y la relación que tengamos con el Señor es todo, ¿sí? O sea, de nada, porque ya les digo, de nada ganamos con tener hermanos espiritualmente sanos y tal. Somos obesos. Ya me explico, ¿no? No ganamos nada de eso. Entonces, es bueno que se pueda conjugar la salud en todo, todo. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, como volviendo a lo que decía Jimé, cualquier problema que lo vemos lo podemos enfrentar, ya les digo, al menos desde estos tres puntos de vista, ¿sí? De estos tres aspectos, la relación personal, social, si se quiere, con el Señor, digamos, sí, con el Señor, después del ámbito social y el ámbito personal, alimenticio, médico, si se quiere, y con eso verán que se puede ayudar muchísimo a mejorar las personas, muchísimo a mejorar las personas. Ya les digo, Sansón se hubiera apoyado mucho en el pueblo, y lo que pasa es que Sansón estaba solito, ya no les hizo caso a los papás, andaba solo. O sea, y tenía este problema y ¿en quién se va a apoyar? La única forma que podía ayudarse era así, hablando físicamente. O sea, ¿cómo más lo va a hacer? Tenía tanta fuerza, imagínense ustedes, que cargaba un montón de cosas. O sea, ¿qué se puede hacer con una persona así?
No le puedo decir solamente, hermano, sí, vaya a orar, retírese un momento a la montaña, ore. No, no, hay que buscar otras cosas. Pásese, además de eso, cambia la alimentación, o sea, explico. O sea, pero cosas que vayan al punto, que vayan ahí, que le ayuden, que todo lo demás. Porque si no, termina siendo un Sansón. Entonces, fíjense que en Sansón, como le decíamos y como veíamos en la anterior semana, en Sansón se conjugan todos los males del pueblo. Están ahí todos los males del pueblo. Está un criterio de autosuficiencia, de estar solo, de no apoyarse en el pueblo, de tener un problema muy fuerte, el que sea en el caso de Sansón heterosexual, en otras personas son otros, ¿ya? Pero tener ese problema, afrontarlo solo, alejarse del Señor y ir a buscar cómo lo soluciono como puedo. Ese fue el problema de Sansón. Y fue el problema del pueblo en esa época. Y sigue lastimosamente siendo el problema del pueblo a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y si algo aprendemos de Sansón, vea, estar solo es mal. Ya, Mi él mismo hermano, dice, mi sí. hermano Josuecito, muy importante y muy interesante este tema y la relación que tiene ya con las personas. Pero en la práctica, vamos a ver en la práctica, las personas que están solas ahora y no tienen a dónde acudir, o sea, ya de hecho sí hay especialistas, médicos, pero también es importante la guía desde el punto de vista espiritual. Entonces, hay muchas personas que ahora mismo pueden estar solas y que no saben a dónde acudir. Así es. Sí, precisamente. Y digamos, ese es un problema precisamente que es de ambos lados, digamos, tanto de las personas que pueden, que de pronto se pueden sentir apenadas por su situación y no pedir ayuda. Y por otro lado, de pronto el grupo, llámese iglesia, familia, lo que sea, que no está consciente de que puede existir eso, porque lastimosamente estas son cosas que siempre se callan. Ya, son problemas latentes que siempre se callan. Y lo que yo sugeriría, digamos, de aquí a todos nosotros es que tengamos la madurez suficiente para poder tener, digamos, la madurez para hablar de estos temas, digamos, no así pervertirlos y tal, digamos, con morbo ni nada, sino precisamente porque puede ser algo y suele ser algo común, ¿ya? Suele ser algo bastante común, tanto de hombres como de mujeres, suele ser común, y que estemos preparados para poder ayudar de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces ahí viene mucho lo que decía nuestro hermano ahorita, y en la práctica lo que implica es también estar consciente, por ejemplo, si es que uno conoce un caso de esos y no está en la capacidad uno de brindar apoyo suficiente o correcto, digamos, o el mejor apoyo, derive a algún hermano, alguna hermana, si usted conoce algún centro, algún médico, alguna cosa, o sea, dependiendo ya de cada caso. O sea, si yo veo que el asunto no es espiritual, no es tal, y es médico, vea, tal médico. Preguntamos, le ayudamos. Si veo que el asunto no es médico, que está con pastilla, que está con medicación y algo todavía sigue pasando, alguna cosa así, pues bueno, el asunto será otro. Y según eso se le puede ir ayudando a la persona. Y lo que sí debemos estar todos es prestos a ayudar y sobre todo a tomar esto. Fíjense ustedes que es un asunto tan delicado, tan fuerte, o sea, sí, delicado, que lo menos que podemos hacer es partir desde la perspectiva juiciosa, o sea, de juicio, de juzgar. La perspectiva que debemos tomar ahí es de ayuda. De ayuda, sí, como en todo. Pero especialmente en esto, ¿por qué? Porque nuestra mente tiende a ya calificar de pecado, de mal, de tal, uy, el hermanito y todo lo demás. O la hermanita o cosas por el estilo. Entonces, no, lo que hay que entender es que estas cosas pasan y hay que manejarla con la madurez que corresponde. Ya, miren, con la madurez que maneja la palabra esta historia. O sea, fíjense, esta historia es tan fuerte, tan explícita, si se quiere, pero miren la madurez con la que la misma palabra la presenta. No es vulgar, no es morbosa ni nada, pero nos permite hablarlo. Entonces, hay que adquirir esa madurez para poder ayudar a los hermanos. Y de alguna manera, digamos, si es que cualquier persona se siente así, creo que podemos estar en confianza, no en un ámbito obviamente así público, pero sí en confianza de en lo privado poder ayudar, porque para eso estamos. De esto y de muchas otras cosas más.
¿ya? Especialmente de hogares y todo, que vamos, que eso de eso muchas veces es lo que patalea muchos hogares. Casos se han visto, ¿ya? Mucho, mucho, mucho. Y tanto más en líderes y todo lo demás es lo que a veces abunda más todavía. Muchas, muchas veces. Si no, vayan ustedes a ver o pueden ustedes ver, con mucha pena, digámoslo así, cuántas veces muchos líderes han caído precisamente en escándalos de este tipo. Y cuando uno echa a ver por qué, hubo un montón de fallas, un montón de cosas, un montón de errores que se pudieron haber corregido, de cosas, precisamente, y se cae en el ámbito como el de Sansón. Entonces, en todo eso ya les digo, lo primero, rescatando lo que veíamos la anterior semana, es que siempre, siempre, para evitar cualquier cosa de esas, debe haber un ámbito en que toda persona debe tener confianza. Porque esto no se puede hablar así directamente. No sería sano, por ejemplo, que aquí cualquiera de nosotros levante la mano y diga, hermanito, sí, yo estoy en esa situación. Obviamente no, obviamente no. Pero sí debe haber un ámbito de confianza seguro en el que una persona pueda contar esto y se le puede ayudar. Si es que es en familia, lo mismo, o sea, que debe haber, como no, confianza entre esposos al respecto. Debe haber confianza, dependiendo del caso, con los niños, con los hijos, etcétera. De tal manera que esto se hable, ¿sí? Y que se solucione, y que no sea un tabú, que no sea un tema para verle después como bicho raro, así, ay, no, sino más bien con perspectiva de ayuda, de que en esto estamos juntos, de que no eres tú solito. ¿Me explico? Esa es la perspectiva que debemos tomar, como algo serio en realidad, como algo que en realidad de alguien que nos importa. O sea, que en realidad es algo que nos importa que se sane, que vaya bien. ¿Sí? Tener el tino para aproximarnos si es que de pronto la persona no está en capacidad de hablar. Que Dios dé la ocasión para hablarlo, para acercarse, etcétera y tal. Que tampoco es fácil hablar de estos temas así de primeraza y mucho menos ser lo imprudente como decir, usted hermanito yo creo que tiene este problema. No, no, tener el tino, que el Señor guíe, que el Señor haga. Y ya les digo, lo que sí debemos estar es todos prestos para poder ayudar en estos casos. Y si es que no nos sentimos capaces de poder ayudar, derivar a alguien que sí. Y guardar la cautela del caso, claro está. ¿Sí? Eso, y no creer que de pronto estamos exentos. Cualquier persona, ya les digo, basta un cambio hormonal y cambió, ¿ya? Y cambió totalmente. Así que basta un cambio hormonal, alguna cosa así, que se puede dar por alguna situación, y cambió. Así que no digamos, uy, menos mal que yo no tengo, ¿no? ¿Ya? Y si no es eso, puede ser alguna otra cosa. Entonces, ya les digo, hay que estar con los pies bien puestos en la tierra en todo esto. ¿Sí? Y la historia de Sansón nos ayuda, más que nada, no solo a fijarnos, como les decía en algún momento, en los errores que cometió Sansón, sino en cómo prevenirlos ahora. Y la forma de prevenir un Sansón, en este sentido, es no dejándole solo, estorbándole, como veíamos la anterior semana, ayudándole todo, o sea, no permitiéndole que se desvíe, todo, o sea, un montón de cosas. ¿Me explico? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes que la historia de Sansón es muy rica precisamente por todo eso, tanto bíblicamente porque, como les decía, ¿no? Engloba muchas cosas de las historias bíblicas que ya vimos del libro de Jueces, porque engloba la historia del contexto social de jueces, del pueblo, todo el más de jueces, y porque habla de estas cosas que vean hasta ahora hay. Y que hasta que el Señor venga habrán. Y que el pueblo de Dios no esté exento de esto. ¿Ya? Ya son cosas del día a día. Entonces, miren la importancia de leer Sansón más allá de lo que de pronto en algún momento aprendimos en la escuela dominical. Ya les digo, yo jamás de guagua, pues ni por aquí, Sansón. A lo mucho Sansón era un tipo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, era él. Y ya está. Y que se acuerdan que había ese cantito. Pero más allá de eso, no lo veíamos. Y fíjense ahora que Sansón da para mucho y para cosas que en realidad aportan, importan, digamos, en la iglesia, en los hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si volvemos? Entonces dice, ¿no? Aquí fíjense ustedes, la forma en cómo ella le importuna, como les decía, entonces con este juego, ¿no? Tú dime y entonces tú obtienes lo que tú quieres. ¿Sí? Eso básicamente. Y lo que le dice es, fíjense ustedes cómo juega incluso con las palabras, porque esta mujer al parecer era muy hábil para eso.
¿ya? Era muy hábil para eso, y Sansón, ella le dice, ¿no? Ella le dice, ¿no? Le dice que no está conmigo tu corazón, le dice, ¿no? En el 15. Ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y el escritor, el redactor de esta historia, en el 17 le dice, le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Aquí, como les digo, como les comentaba, ya se concreta, se completa el autosabotaje de Sansón. El autosabotaje de Sansón, de quererse, pues, despojar de toda esta responsabilidad, si se quiere, este don del Señor, ¿sí? Dice, si fuera cortado el cabello, si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y lo que nos decía Edita es cómo es que aquí ya le dice, y después él piensa que se sigue, que va a seguir teniendo victoria, ¿no? Y el asunto es el siguiente. Al parecer, igual que en la época de los jueces, Sansón no estaba consciente hasta qué punto, o sea, más dicho, había perdido la conciencia de que el Señor aguanta, digamos, o sea, soporta, digamos, la comunión con Él hasta cierto punto, o sea, soporta algún grado, por así decirlo, de equivocaciones, por así decirlo, ¿ya? Porque, ya eso les comentaba hace un ratito, ¿por qué es que cortarle el pelo genera que se le vaya la fuerza, que le abandone la fuerza? Si somos muy técnicos, debía haberse ido, digamos, uno respondería, si somos técnicos, respondería, porque incumplió con el voto nazareo, porque le cortaron el pelo. Pero si somos todavía más técnicos, nos daríamos cuenta y recordaríamos que en realidad él quebrantó su voto nazareo hace rato, cuando mató a León, cuando tomó su cadáver, cuando comió comida del cadáver del león, cuando tomó la quijada del asno, cuando se acercó a la ramera, cuando bebió con sus compañeros en su fiesta de bodas. Entonces, desde ahí ya terminó o sea, había muchas causales para terminar ya, o sea, que habrían quebrantado en términos normales el voto de nazireato. Por lo tanto, hace rato debió haberle abandonado su fuerza. Sin embargo, como acordémonos que Sansón es una representación del pueblo en este momento de jueces, resulta que al igual que el pueblo, que como dicen en otras partes de la palabra, se tiende a pensar que como pequé y no pasa nada, pequé, no pasó nada, pequé, igual vino el Espíritu de Dios sobre mí, pequé y sigo siendo fuerte, pequé y sigo siendo fuerte. Es posible que lo que le pasó a Sansón fue pecar no pasa nada, ¿ya? Ya, pecar, pues es lo mismo que no pecar, ya, o sea, lo normalizó, gracias. Lo normalizó. Entonces él dijo, mira, hasta ahorita le he dicho, porque fíjense también, otra forma de pensar, también le he dicho, ya le dije, diría Sansón, pensaría, a mí ya le dije 3 veces, y no me pasó nada, y no me pasó nada, ¿sí? De algunas otras maneras, ya quebranté el voto de nazireato, no pasó nada, por esta menos, por esta tampoco debería. Pero fíjense ustedes que aquí también, y esto responde a la pregunta que les hacía, ¿en dónde radicaba la fuerza de Sansón? La fuerza de Sansón no radicaba en cuanto él se preserve, sino en cuanto Dios esté con él. Y aquí, cuando le cortan el cabello, se corta ya todo aquello. Termina ya lo último, digamos, del último resquicio de comunión con el Señor que le quedaba a Sansón. Y con eso Dios, básicamente lo que le dice es, hasta aquí. De aquí vas a saber lo que significa que yo no esté contigo. Ahora vas a saber lo que es ser un hombre. ¿Me explico? Fíjense ustedes. Ahora, en algún texto igual que leí, hacían una reflexión y decían, Sansón, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué les queda? ¿Qué queda de Sansón sin su gran fuerza? Queda el hombre más débil del mundo. Porque si a Sansón, digamos, lo que le hacía fuerte a Sansón era precisamente su fuerza, su vigor, su potencia y todo lo demás. Pero era Sansón, era un hombre fuerte con una gran debilidad. Eso era. Era un hombre gran fuerte con una gran debilidad. Pero cuando le quitan la gran fuerza, queda un hombre con una gran debilidad. O sea, queda peor.
Y ahora lo que Dios le enseña a través de la vida de Sansón, y que Sansón la pagó duro por esto, fue, ahora vas a ver lo que es ser un hombre, con tu debilidad. O estar sin. Exacto, estar sin Dios, sin Dios y con esa gran debilidad que tú tienes. Y vamos a ver, y fíjense ustedes aquí, que se le vira toda la tortilla a Sansón. Y de alguna manera, todo lo que él causó, ahora se le hace a él. Vamos a ver por qué. Dice el 21, pero los filisteos le echaron mano, le agarraron, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes, esto que apenas nos cuentan en un versículo es todo lo contrario de lo que él había causado. Porque fíjense ustedes, esto de que le saquen los ojos, primero que sí era una práctica que se hacía a los prisioneros, ¿ya? En esa época era común, digamos, especialmente en otros pueblos, no tanto en Israel, pero sí en los pueblos circundantes era común, digamos, hacer esta práctica a esclavos de guerra especialmente, ¿ya? Se les sacaba los ojos y se les ponía a hacer tareas de esclavos, y especialmente tareas que hacían las mujeres, porque aquí hay un acto de denigración, si quiere, hay un acto denigrante, que le quieren disminuir, humillar a Sansón, porque esto de ponerle a moler era una actividad destinada a esclavos, a mujeres o a animales. Entonces, el hecho de que a Sansón le pongan a moler y le encadenen y le quiten los ojos, pues es un acto por demás denigrante. Ahora, comenzando por el tema de que le sacan los ojos, acuérdense ustedes que esto concuerda con todo el contexto de Jueces y de la misma historia de Sansón. ¿Qué fue lo que le desvió si no fueron sus ojos? Porque la mujer le pareció recta a sus ojos, porque fue a Gaza y vio una mujer ramera. Entonces, todo el mal de Sansón fueron sus ojos. Y aquí se da una ironía. ¿Se dan cuenta? Una ironía. Aquello que fue su mal terminó siendo precisamente lo que le quitó. Le quitaron sus ojos. ¿Ya? Otra cosa que también se ve aquí como ironía. ¿Se acuerdan ustedes cuando él les vence con la quijada del burro? Cuando él vence con la quijada del burro y hace ese poema de Jamor, ¿cómo era? De Belegia, Jamor, Jamor, Jamorayum. ¿Se acuerdan? Que con una quijada de burro le dice burros a estos. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Pues resulta que aquí él está haciendo burro, porque el burrito era el que molía. O sea, era esto de moler, ¿no? Era una actividad que se hacía o bien con burros o bien con bueyes. Y ahora él está haciendo de animal, de burro. Por otro lado, también acá se acuerdan ustedes que cuando llega él después de la fiesta de bodas y él quiere ir con su esposa y ya estaba casado con otra, dice que él llega con un cabrito para celebrar con su mujer y todo lo demás. Lo que se entiende ahí es que él quiso como que comprarle de nuevo, o sea, tratarle a la mujer como una mercancía, ¿no? O sea, tratarle a su esposa como que toma, aquí está un cabrito y dame mi mujer. Resulta que aquí él está siendo tratado como una mujer, porque este acto de moler no era una actividad que hacían hombres. ¿Ya? Entonces aquí quedó disminuido, quedó humillado a más no poder. O sea, todo lo que él en algún momento se sentía fuerte, poderoso, confiado y todo lo demás, ahora le está pasando a él. Él está siendo aquí de esclavo, ciego, de animal y del oficio que hacía una mujer, digamos, en la época. Entonces, totalmente humillado. Ya les digo, y el mensaje que está implícito aquí de parte del Señor, digamos, hacia Sansón y hacia nosotros, es lo siguiente: o sea, sin mí vienes a hacer todo lo que tú hiciste. O sea, vienes a ser un animal, un esclavo, ciego, y algo que no te corresponde a vos. Ya que en la época era más de las mujeres. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes. Sin embargo, el versículo 22 se introduce como un rayo de esperanza. ¿Ya? Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Esto, como habíamos dicho, si bien el mero hecho de la longitud del cabello no era señal de su fuerza, sino de que el Señor esté con él, este hecho de que diga, y el cabello le comenzó a crecer, es una forma de decir, hay esperanza de que de nuevo Sansón sea restaurado de alguna manera. ¿De acuerdo? Es un rayo de esperanza. Y dice el 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y fíjense ustedes que esto es un símil, ¿ya? Con lo que hizo Jael, con lo que hicieron los otros. ¿Ya?
que cuando vencían a una persona, a uno de estos reyes, hacían fiesta, gracias Señor y todo lo demás. Aquí estaba Sansón haciendo eso. Fíjense ustedes. Ah, me olvidaba también. ¿Se acuerdan ustedes de Ahod, del juez Ahod, ¿no? ¿Se acuerdan que era un poco manco, que tenía pegada su mano derecha, que era inválido, tenía una discapacidad, que tenía una discapacidad, y que se acuerdan que él le burló al rey Eglón, y que le cortó ahí la panza y todo lo demás, salió así burlado y todo lo demás, y él logró huir? Resulta que aquí el que es burlado es Sansón. ¿Sí me explico? O sea que hay otro símil con la historia de Ahod, porque Ahod se logra infiltrar, ¿se acuerdan ustedes? Se logra infiltrar, que le quiere llevar un presente, pero termina sacando la espada y le mata a Eglon. Y, o sea, le termina matando. Aquí, en cambio, hay un símil porque pasa lo mismo, pero al revés. Aquí la infiltrada es la Dalila, que le logra ver la debilidad y termina generando, ocasionando la muerte del juez Sansón en este caso. Entonces hay un símil, digamos, de alguna manera con la historia también de Ahod, a diferencia de Sansón. ¿Cierto? O sea, se da lo mismo, pero al revés. Eso es lo que se llama un paralelismo de antonimia, ¿sí? Porque es lo mismo, pero al revés. ¿Ya? ¿Qué más dice? Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Como el pueblo celebraba en su momento. El pueblo de Israel, quiero decir. Y es el 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en sus corazones, pues estaban borrachos, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. O sea, se burlaron de ellos. Entonces Sansón dijo al joven, al niño que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. ¿Ya? Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto, en el segundo piso, había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Eso se entiende que estaba pasando en el templo del dios Dagón. ¿Ya? O sea, que más que ser un templo era como una especie de coliseo, hagan cuenta. ¿Ya? El 28. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor, Señor Hashem, acuérdate por favor de mí y fortaléceme, te ruego, ¿no? Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así, o sea, se agarró después Sansón de las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa o el templo, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre la una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo a Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a ver, ¿qué está pasando? Sansón sirve, como dicen ahí, de juguete, de burla de los filisteos. Esto es un símil antónimo de lo que pasaba cuando Dios les concedía la victoria a los hijos de Israel. Celebraban: bendito Dios nos concedió, acuérdense, Débora cantaba, además, tal. Y aquí resulta que los que están cantando son los filisteos, son los otros, porque le ven ahí está, nuestro destruidor y todo lo demás, fíjense, y todo lo demás, ya la gente borracha, ebria y todo lo demás, ahí burlándose el pobre Sansón. Y aquí vale la pena decir una cosa, y la frase que dice Sansón, esta de Señor, concédeme la venganza, y especialmente lo que dice ahí cuando está ahí apoyado, imagínense, sobre las columnas, ¿cierto? Dice: muera yo con los filisteos. Esa frase es muy rara. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir esto de muera yo con los filisteos? Y hay algunos, y hay una forma, digamos, hay algunos que sugieren lo siguiente, que me pareció muy interesante en la escuela. Lo que dicen, lo que se explica, digamos, es que aquí Sansón está funcionando con 2 nacionalidades, digamos, con dos orígenes, digamos. Porque aquí, digamos, está hablando Sansón en 2 facetas. Cuando Sansón ora al Señor, está hablando como Sansón el juez. ¿Me explico? O sea, Sansón el siervo del Señor. Dice: Señor, compadécete de mí, permíteme vengarme de mis ojos. O sea, no te pido mis pecados, no te pido otra cosa, sino permíteme vengarme por mis ojos. Y es una oración de esperanza. Si bien nunca dice perdóname de mis pecados, alguna cosa así, pero la forma en cómo le hace es una forma tan sentida, y por lo que pasa se ve que Dios le respalda y le concede hacerlo. Entonces aquí está hablando Sansón como juez, como un siervo del Señor. Señor, Señor, por favor, repite 2 veces, por favor. Lo que pasa es que aquí no dice:
O dice, acuérdate ahora de mí, y después dice, te ruego. Esas dos veces son una palabra na. ¿Se acuerdan ustedes cuando se dice en hebreo, Oshia na? Esa palabra na se puede entender como un implorativo, o sea, por favor, como ponen aquí, te ruego. A veces aquí le ponen como ahora, pero él está diciendo dos veces. Adonai Hashem, acuérdate na, o sea, por favor, de mí. Fortaléceme, por favor. Le dice dos veces. Lo que está implícito ahí es que está pidiendo perdón y se está dirigiendo a Dios. De manera muy semejante a la otra vez, ¿se acuerdan ustedes que al capítulo anterior, que termina de ganarles a los filisteos? ¿Se acuerdan? Y se siente sediento y todo, dice, Señor, es lo mismo, es una historia muy semejante. Y aquí lo que dice es para que tome venganza de los filisteos por mis ojos. ¿Ya? Vale. Y la segunda vez que aparece, y aparece hablando Sansón, que dice, no muera yo con los filisteos. En el 30, no estaría hablando Sansón, el juez de Israel, el siervo del Señor, sino Sansón el filisteo. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa, como la Dalila, digamos, más bien, como la Dalila le engañó y finalmente causó que él revele su secreto y todo lo demás. Resulta que Sansón vino a ser la figura de cómo, digamos, la representación palpable de la realidad espiritual de los filisteos. ¿Sí me explico? O sea, los filisteos son los ciegos, que no tienen ojos, por eso no ven. Ya son los que son siervos, son los que están esclavos, son todo lo demás. Así que Sansón viene siendo en ese sentido un filisteo. Y aquí el que dice, muera yo con los filisteos, o sea, muera yo como filisteo. O si se quiere, interpretándole un poco, muera el filisteo que hay en mí, si se quiere. ¿Ya? Muere el filisteo que hay en mí. Exacto, muere el pecado que hay en mí. Antes arriba ha dicho, Señor, concédeme, y yo sé que aquí voy a morir, y que mi destino es la muerte, yo debí morir, pero lo que hice, Señor, solamente concédeme esto, y lo otro, muera yo con los filisteos. O sea, muera yo como filisteo, o muere el filisteo que hay en mí. Y se apoya y se derrumba y cae un montón de gente, y él muere también. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, es un episodio muy, muy impactante, digamos, y es el clímax de toda la historia, de cómo de alguna manera Sansón es redimido, y de cómo de alguna manera Sansón, aquí vemos sus dos facetas. La faceta de filisteo, en el sentido de que va a procurar casarse con filistea, con alguien con inclinación al lado filisteo, y el lado de Sansón como juez, cuando está consciente, cuando está correcto. ¿Ya? Cuando reconoce su pecado, cuando reconoce su situación de que sin el Señor no es nada, y dice, Señor, concédeme, devuélveme mi fuerza, por favor. ¿Sí? Y después en esa condición dice, muera yo con los filisteos. Son impactantes las palabras de Sansón aquí, las últimas palabras, fíjense ustedes. Ahora imagínense el clamor que habrá dicho eso, ¿no? El Sansón ahí, así, ¿no? Orando, el Sansón ahí, imagínense el Sansón ahí dando gracias, una cosa así, ¿no? O sea, orando, que sí, haciendo estas palabras, diciendo estas palabras, Señor, devuélveme, ¿no? Exacto, ponerse a cuenta. Devuélveme la fuerza, Señor, por favor, tal, y de pronto cuando ya sintió, qué sé yo, ¿no? Por decir así, cuando ya sintió que se muera yo con los filisteos y ¡pum! ¿Ya? Se entiende que murió ahí, se entiende que murió aplastado, seguramente, qué sé yo. Lo interesante, fíjense ustedes, que da mucha esperanza y que de pronto de alguna manera esta historia termina como comenzó, por lo siguiente, dice, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, aquí es algo para la época vergonzoso el hecho de haber muerto sin tener hijos. Y fíjense, por eso les decía, esta historia termina como comenzó. Comenzó con una mujer que no podía tener hijos, y terminó con un hombre que no pudo tener hijos. ¿Sí lo ven? Es una historia redondita, digamos así, se cierra, tiene todos los elementos, ya, tiene todos los elementos. Es paralela con las dos historias de las dos mujeres, más. Una cosa me olvidaba. Dalila viene siendo la protagonista de esta historia, no Sansón, porque incluso tiene nombre. ¿Se acuerdan? Si es que alguien era la protagonista del capítulo 13, donde aparece el nacimiento de Sansón, es la mamá. Sin embargo, no tiene.
¿no es cierto? Después, la mujer de Tim, ¿no es cierto? No tiene nombre, pero aquí Dalila sí tiene nombre, porque ella es la protagonista, si se quiere, en ese sentido. Fíjense, esta historia de Sansón, la última parte, está relatada desde los ojos de victoria de los filisteos. No tanto, está relatada, quiero decir, como una victoria del enemigo. Ya del enemigo filisteo, del pueblo enemigo. Fíjense. Sin embargo, al final se da cuenta de cómo es que obra la cosa, que aunque parezca que en algún momento ganó el otro, en realidad Dios tenía todo el control, siempre. ¿Ya? Siempre de todo. Y el Señor le perdona. Y el hecho de que aquí le hayan sepultado, que sus hermanos bajen, le rescaten el cuerpo, imagínense ustedes, le rescaten el cuerpo y le entierren en la casa, en el sepulcro de su padre, Manoah, también es simbólico, porque le sepultan en el sepulcro de su padre, que tiene que ver con reposo, con restauración. Manoah tiene la misma raíz de Noé, de la Menujá, ¿se acuerdan ustedes? Entonces es lo mismo. Le llevan al sepulcro de su padre, por así decirlo, la restauración. ¿Ya? Fíjense. Y aún así dice, él juzgó a Israel, él defendió, si se quiere, Israel por 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que esta historia de Sansón es sumamente, sumamente interesante por todo lo que les hemos dicho. Entonces, fíjense que otra forma de leer el libro de Jueces es, a diferencia de lo que hemos hecho ahora, leer primero la historia de Sansón y después vamos viendo lo otro. ¿Ya? O como hemos hecho ahora nosotros, ¿cierto? Leer capítulo 1, 2, 3, hasta tal, y después concluir con este capítulo hermosísimo, esta historia hermosa en realidad de Sansón. De cómo él comienza, se enamora, peca, tal, otra vez, y cómo termina. ¿Qué es? Ajá, es una historia que básicamente es la historia del pueblo. Es la historia del pueblo, digamos. ¿Sí? Eso básicamente. Y como les decía, ya como para ir terminando, dato nada más de algunos que estudiaron también estas historias. Antes de darle la palabra a Estevita Nojime, algunos, como les comentaba, sugieren que el libro como tal de Jueces termina aquí. Y que los últimos capítulos del 17 al 20, al 21, en realidad son como una especie de apéndice. O sea, ya no es parte de la historia principal, sino es como un apéndice de la misma época. Ya, o sea, está en el libro, pero no es parte de la historia, sino es un apéndice, un anexo, digamos así. ¿Ya? Sin embargo, resulta que precisamente aquí se va a ver, y esto sirve, en cambio, los capítulos que vamos a ver ya Dios mediante a partir de la siguiente semana, del 17 al 21, sirven como un conector, en cambio, con la historia de Samuel. Aunque aquí, bueno, nos tocará leer un ratito Ruth, pero sirven como conector con la historia de Samuel. Porque en los siguientes capítulos lo que vamos a ver es el total declive moral y todo ya del pueblo. Y se va a ver cómo se plantea, en cambio, ahí las condiciones necesarias para que después surja o Dios levante a un Samuel y eventualmente a un David. Entonces se van poniendo todas las piezas en orden, digamos, o en desorden, en este caso, para que el escenario esté preparado, listo, para que después Dios designe a un Samuel y él a un David. ¿Sí? Entonces, en esa forma es como digamos, continúa el libro. Como tal, la historia de los jueces concluye con Sansón, el último juez. ¿Sí? El último juez que sirve de un montón, ya les digo. Y lo que sigue entonces es una preparación, ya no con perspectiva tanto de jueces, sino como un preludio, si se quiere, de la época de Samuel. ¿Sí? Eso básicamente. Estevita Ngojime, estaban levantando la mano hace un ratito. Sí, yo, José, era solamente igual porque el rato que veíamos lo de Sansón, bueno, dos cosas más bien. La primera era como el hecho de lo que Sansón venía pecando y no pasaba nada. En algún punto él pensó pues que el Señor siempre le iba a perdonar, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, como que estaba escribiendo Romanos donde dice hagamos males para que vengan bienes. O sea, como que no va a pasar nada, seguiremos pecando para que la gracia de Dios sobreabunde, así, ¿no? Algo Entonces, así. vemos que en realidad eso hasta un punto, como tú sabes, sí, sí y no. Entonces,
porque en realidad el Señor tenía que hacer algo, porque si es su escogido, pues obviamente iba a haber también un trato para corregir eso, y lo vemos como lo hizo con Sansón, pero ahí veía la otra parte como que si el Señor ha llamado a alguien, o sea, su fidelidad es, por eso creo que aparece también Sansón aquí en el Hebreos 11 como de la fidelidad del Señor, porque aquí se puede ver la fidelidad del Señor para con Sansón, porque podía haberle dejado que siga su vida así como lo llevaba, ¿no? Y muera así, bien, digamos, con todo su cabello largo y fuerte. Ujú. En realidad eso hubiera sido malo para Sansón, porque nunca hubiera sido tratado su, su pecado o lo que tenía ahí en él dentro todavía, sino que el Señor, como dice también nuestro Señor, en que si es tu ojo es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor que se pierda el ojo que todo tu cuerpo en el infierno. Ujú. Entonces, de ahí veía como esa misericordia del Señor. O sea, pareciera que fue algo malo para Sansón, pero en realidad fue bueno. O sea, fue lo mejor que le pudo haber pasado, creo. El que le haya pasado, el que le hayan quitado los ojos y haya sido llevado allá, porque de algún punto eso es cuando tuvo que quebrantarse ante el Señor y poder, Conocerlo. digamos, tener esa restauración. Entonces, eso, ¿no? Que el Señor a sus hijos corrige y claro, porque me decía cómo es que le escogió y seguía haciendo males y todo, pero el Señor al final, pues, eh, hizo pasar todo eso por fidelidad a su hijo, a quien había escogido, ¿no? Y así es con su pueblo, con nosotros. Bueno, o sea, eso me pareció muy, muy bonita esta parte que todos pensaríamos que fue algo muy malo para Sansón, pero en realidad, como yo digo así, no fue lo mejor que le pudo haber pasado a Sansón. Esa- Ujú. Josué. Efectivamente, sí, justo, tal cual Estevita. Efectivamente, Dios a sus hijos corrige, como lo dice Hebreos, ¿no? Les disciplina, y aunque parezca que el castigo fue raro, digamos, fue duro, en realidad fue lo que necesitaba. Y más que lo que, y ya les digo, tanto que él mismo lo dijo, esta me parece bien a mis ojos. Entonces, si todo el tema era los ojos, pues eso era eso. Pues a Sansón se le hacía, pues se le corregía, o Dios le corrigió, pues quitándole eso, quitándole los ojos. De una manera muy fuerte, muy dura y todo, pero que seguramente le hizo darse cuenta de todo lo que le ocurrió a él. Y a través de la historia de él vemos a nosotros. Sí, y ya les digo, ya las implicaciones personales, pues son varias, digamos, ya las implicaciones prácticas son varias por lo mismo. Tengan la seguridad de que Dios nos va a quitar aquello que nos pueda hacer caer. Así de seguro, tengan la seguridad que eso se va a ir. Si es el carro, si es la casa, si es el perro, si es que es lo que sea. El celular, la cuenta, el trabajo, lo que sea. Tengan la seguridad, si es que en eso está nuestra fortaleza, en eso está, el Señor se va a meter con eso. Así de sencillo. No estudiábamos dónde está nuestro progreso. Exacto. Entonces, eso es lo que le pasó a Sansón. Si la causa de Sansón no era tanto su fuerza y todo, sino eran sus ojos. Era lo que él veía, dónde estaba su mirada. Entonces era eso, pues Dios le corrigió por ahí. Y lo otro también, como decía Estevitan, y como lo vimos la anterior semana, pues precisamente en este pasaje se comprende con amplitud, digamos, de detalles, esto que dice en Corintios 12 de que el Señor se fortalece en la debilidad. Es de esta manera. Donde Sansón fue débil, el Señor era el fuerte. Así es, porque si es que el Señor se va de nosotros, quedamos con todas nuestras debilidades. Digamos. Lo que debemos aprender acá finalmente de Sansón es que lo único que nos hace fuertes es el Señor, no la longitud de nuestro cabello, ni el tamaño de la Biblia, ni nada por el estilo. Lo que nos hace fuertes, lo que nos hace temerosos, si se quiere, o temibles ante los enemigos, es que el Señor esté con nosotros. Así de sencillo. Eso es todo. Eso entonces era lo que les quería compartir del libro de Jueces. Como les comentaba la anterior semana, todo lo que les he comentado no ha sido en la mayoría, digamos, en totalidad,
cosecha mía, por así decirlo, que me puse, digamos, yo a estudiar y tal, sino que en realidad me apoyé de muchas cosas porque, como está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, y estos textos, imagínense, son tan antiguos que ha habido un montón de gente que ya los ha estudiado. Y sería algo muy ingenuo, digamos, pretender ser el primero que lo hago y pretender extraer alguna cosa así y pretender descubrir el agua tibia, pues. Entonces, para evitar eso, es bueno en estos casos apoyarse uno de algunas fuentes fiables, digamos, que puedan servir para esto. Entonces, en ese sentido, yo les digo, la metodología que usé ya para concluir, ¿no? Para estudiar esto. Normalmente me suelo apoyar en algunos libros que son bastante extensos, bastante delineados, algunos que han venido acá a la casa han podido ver algo de los libros que les he mostrado y todo lo demás, y son libros en realidad tediosos, en realidad bastante tediosos, que yo personalmente no le recomendaría a alguien para un estudio, porque en realidad es, primero, que están en inglés, y segundo, que son bastante técnicos, o sea, sí requieren que uno algo sepa de los idiomas bíblicos y de todo lo demás, porque es como que no explican algunas cosas que ya, que digamos que si no se sepa los idiomas y demás, no se va a entender. Como que comienzan a decir, en esta palabra se conjuga en piel, pero en realidad está en catal o en cal, pero más bien la Septuaginta le ponen jifil, me invento. Entonces habla como en realidad a lectores que de alguna manera ya saben algunas cosas. ¿Ya? A mí me costó un poco al inicio, pero ya sabiendo las cosas fluyen. Y por eso les digo, no lo recomendaría a cualquier persona como para que con eso se adentre a estudiar. Hay otros libros para eso, hay otras cosas para eso. Y la idea, como les comentaba también ayer, es que de alguna manera Dios nos usa a este siervo precisamente para que no todos tengan que pasar eso, y más bien a cada uno de nosotros nos llegue el mensaje un poco más masticable. ¿Sí? Más masticable y más comprensible, y aquello que de pronto puede ser mucho más digerible. ¿Sí? Y como les decía, a diferencia de lo que normalmente suelo hacer, que tomo un libro por demás extenso, esta vez Dios mismo me guió a ver otras cosas. Y lo que hice fue buscar artículos, digamos, en los que se hable de Sansón, ¿sí? Sansón o Jueces 16, Jueces tal. Y encontré un montón en realidad. Encontré un montón. Al punto que ya les digo, encontré un solo libro, un libro solo, con alrededor de 16 artículos solo sobre Sansón. Ya 16 artículos solo sobre Sansón. Encontré otro que les decía que hablaba sobre Sansón y el declive de la familia, precisamente con perspectiva de familia. Había otro que hablaba de la perspectiva literaria de Sansón, y hablaba de la perspectiva literaria de todos estos capítulos, y de ahí fue donde extraje estos paralelismos del versículo tal al tal, del tal al tal, todo aquello, ¿sí? Porque ya les digo, hay un montón de gente que ya lo estudió, que ya lo hizo, y ¿por qué no tomar esas herramientas? ¿Sí? Siempre cuando uno las contrasta, no solamente que cogí y dije, sí, está ahí, voy a ir rápido, sino que vi que en realidad era así. Y ya les digo, al menos 3 revisé, y es precisamente uno que analizaba toda la historia de Sansón desde una perspectiva lingüística, de la composición de la historia, ¿ya? Del género y todo lo demás. Otras que hablaban de una perspectiva más familiar, como más la manera de enseñanza, de reflexión, y otro que hablaba un poco más del tema arqueológico, un poco más a manera de explicación y tal. Y otro libro que en cambio igual habla verso por verso ya de un tema como más de crítica textual. O sea, sí me esforcé un poco. Y sí, pero todo por servir a ustedes y que llegue el mensaje más claro. Ya les digo, porque no estuviera yo satisfecho conmigo mismo ni con la responsabilidad, digamos, delante del Señor, de venir a leer y repetir lo que aquí dice con otras palabras, sino en realidad que pueda llegar el mensaje de alguna manera más sencillo, con más, digamos, condumio y con más información, con más conocimiento de causa, y no partir, como siempre les he dicho, de lo que de alguna manera ya sabemos, ¿ya? Sino más bien ver algunas otras cosas que precisamente las herramientas que hay ahora nos permiten. Eso básicamente. Entonces, siempre les invito, como les digo, a cuando estudiemos la Biblia, especialmente algún tema en particular, sí es bueno que dentro de lo posible, y luego que ya hayamos pues pasado este tema de haber leído lo que dice tal cual la Biblia,
como se suele llamar el nivel literal. Cuando el Señor nos permita pasar aquello, sí es bueno que sí es bueno que exploremos otra forma de aprender, no solo a través de los videos de algún hermano que sea confiable, de alguien que sea, digamos, que valga la pena hacerlo, ¿no es cierto? Sino también que busquemos información que haya, digamos, respaldada, que se ha hecho de manera seria, ¿sí? De manera, más que académica y todo, que se haya hecho de una manera responsable, quiero decir. Porque, por ejemplo, estos textos que yo los he leído no van con un corte, o sea, no van dirigidos a que la persona piense tal cosa, ya que se incline a querer tal cosa o a jalar gente o alguna cosa, sino que simplemente dicen, yo estudié el libro de historia de Sansón y encontré esto, ¿ya? Encontré el libro de Sansón y cuando le contrapuse con esto, le contraté con esto, salió esto. Y presentan lo que investigaron. Básicamente esos son los tipos de artículos que se procuran. No de los que dicen, les voy a demostrar por qué Sansón es tal, así como que muy, muy amarillistas, ¿no? Y ya les digo, siempre hay que buscar y hay que preferir, sobre todo, artículos o información que sea así, que sea contrastable. Ya les digo, por ejemplo, los artículos que leí de acá, al final de la parte de bibliografía, para escribir, imagínense ustedes, 25 hojas, estas personas citaban como 30, 40 libros, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes, para escribir esas 25 hojas, los hombres leyeron esa cantidad de libros. Entonces, uno entiende que la persona hizo un trabajo, pues, exhaustivo, bueno, digamos, fuerte, como para venir a escribir 15, 20 hojas. O sea, ya les digo, y por eso es que cuando a veces yo me asombro, ¿no? Cuando a veces alguien, a veces cualquier ha aparecido por ahí, en redes sociales especialmente, va saliendo con alguna revelación que le salió del hígado, ¿cierto? O vienen a leer cosas que incluso no son como lo dicen o lo interpretan a su forma o solo se quedan con un libro y siguen ese libro y lo interpretan a su manera y después comienzan a publicar cualquier cosa. Es como que no, ¿cómo voy a seguir ese tipo de cosas? O sea, no, ahí simplemente no hay. O peor, cuando, como Lenita justo me pasaba un video la anterior semana para que lo pueda ver. Y claro, en este video pues había una persona que hablaba un montón de cosas, pero en realidad, aunque citaba algunas fuentes, terminaba diciendo cualquier otra cosa, o sea, entendió a su forma y lo explicaba así. Entonces uno sí dice, al menos viendo primero el ojo de uno, yo no puedo caer en lo mismo. Yo al menos no puedo caer en lo mismo. Y ahora les comento, ¿no? De lo que he analizado, de lo que he investigado acá para comentar lo que les he comentado, eh, sí me dediqué un poco a leer algún tiempo y todo lo demás. Y ya les voy a compartir las fuentes que he consultado en el chat de WhatsApp para que ustedes lo puedan revisar. Lastimosamente algunos están en inglés y algunos les intenté traducir, pero creo que están en formato de imagen y no me dejó traducirles. Y algunos otros se tradujeron, pero la traducción que había estaba media rara, estaba como incomprensible. Entonces, les voy a pasar en inglés de pronto, y si es que le puedo pedir a Dieguito de pronto, él creo que conoce alguna manera cómo traducir de alguna manera más fiel o alguna manera para que de pronto nos pueda ayudar, porque yo lo intenté, pero me salió feito. Por eso no les he compartido. Para que de pronto igual cada uno de ustedes pueda revisar y demás. Igual, ya les digo, no está por demás que cuando hagamos un estudio, digamos así, de algún tema, busquemos en fuentes confiables, ¿ya? No busquemos en el Google sin más, así que me salga una página de cualquier persona, sino que busquemos realmente artículos que tengan una forma de contrastar la información. Yo les busqué, por ejemplo, yo lo busqué en Google Académico, lo busqué en librerías precisamente de institutos bíblicos, lo busqué en librerías virtuales, incluso que contienen libros, etcétera, o de plano ya libros que sabía que podían entender, que podían contener esta información. De tal manera que ya les digo, lo que hemos comentado acá no es que me salió del estómago, sino que en realidad esto está respaldado. Lastimosamente soy malo para los nombres, ya, pero ya les digo, al menos hubo unos 4 o 5 libros que estuve revisando para el respecto. ¿Sí? Eso además de leer la Biblia en el hebreo y todo lo demás, es algo así bien interesante que, digamos, Dios me permite hacer y que Dios da lo suficiente para hacerlo. Dios da lo suficiente para hacerlo y que mientras Dios lo permita lo seguiremos haciendo así, con todo el amor para cada uno de ustedes y los que eventualmente escuchen esta grabación, si es que algún rato se ve. Y si no se ve, pues estamos acá. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, dicho todo eso, eso pues les quería compartir el libro de esta historia de Sansón,
Y ya Dios mediante la siguiente semana continuaremos con el libro de Jueces, los últimos capítulos, que como les digo ya vienen siendo un preámbulo para la historia de Samuel. Y una vez finalicemos el libro de Jueces, vamos a ver tal vez en uno o dos sábados el libro de Ruth, que es chiquito, pero es bien interesante. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, ¿qué les parece si vamos terminando por hoy? Creo que ya he hablado bastante. ¿Sí? Bendito Dios.